La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este domingo 22º del tiempo ordinario. Fíjense bien, domingo 22 del tiempo ordinario, vamos avanzando en este tiempo litúrgico, tiempo ordinario, tiempo más que ordinario, extraordinario, porque encontramos textos hermosísimos que nos ayudan a meditar, a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos ahora, queridos hermanos, a hacer la oración al Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo. Él es el motor que nos impulsa para vivir esta experiencia de fe. Sin la acción del Espíritu Santo, nuestro ejercicio sería un acto piadoso, una lectura piadosa de la palabra. Pero no, buscamos leerla para, sobre todo, orar. Es un diálogo. Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le vamos a responder por medio de la oración. Hagamos ahora la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, danos hambre y sed de la palabra, para gustarla, para saborearla, para estar bien nutridos de la palabra. Espíritu Santo, que podamos comprender esta palabra, por lo tanto, abre nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente para comprenderla, nuestros labios para comunicarla y nuestros corazones para vivirla. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos vamos a acercar a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, para que juntos hagamos este ejercicio. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Biblia en mano, por favor, para hacer juntos este ejercicio. Recuerden, Biblia en mano. Miren, el Evangelio es el ciclo C, por lo tanto Lucas, ya lo sabemos. Estamos ahora en el capítulo 14. De aquí vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 14 y luego nos vamos a pasar al versículo del 7 al 14. Fíjense bien cómo tiene que apuntarlo. Evangelio de Lucas, capítulo 14, 1.7-14. Eso significa que solo vamos a leer el versículo número 1 y luego nos vamos a saltar al versículo 7 hasta leeremos del 7 hasta el 14. Así lo vamos a leer. Para que por favor vaya y agarre su Biblia y hagamos juntos este ejercicio. Ya estamos por entrar dentro de los días de semana a leer el Evangelio de Lucas. Fíjense bien que el ritmo dentro de los días de semana cambia. Voy a decir esto por mientras usted busca la lectura, ¿no? Dentro de los días de domingo es por ciclo. Ciclo A, el Evangelio de Mateo, ciclo B, el Evangelio de Marcos, ciclo C, el Evangelio de Lucas. Dentro de los días de semana, de lunes a sábado, en el tiempo ordinario, cambia la cosa. Primero leemos el Evangelio de Marcos, después el Evangelio de Mateo y por último el Evangelio de Lucas, sin tomar en cuenta lo que era común en los tres evangelios. Al final terminamos leyendo el Evangelio de Lucas, lo que es propio del evangelista Lucas. Y ya en esta semana lo vamos a comenzar a leer. Por lo tanto, vamos a encontrarnos en algún momento que vamos a chocar o vamos a encontrarnos, tanto el texto del domingo como el texto del día de semana va a ser el mismo. Tranquilo, no es que la iglesia está repitiéndolo y vale más que lo volvamos a releer porque vamos a volver a encontrar textos que ya meditamos. Ustedes dirán, este ya lo medité un domingo, perfecto. Eso nos va a ayudar a reafirmar nuestro conocimiento de la palabra, de lo que vamos gustando y sobre todo para intensificar nuestra oración. ¿Tiene el texto? Lo hacemos juntos. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo del 1, luego del 7 hasta el 14. ¿Lo tiene? Hagamos juntos el ejercicio. Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás
honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo a los que habían invitado, al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber leído el texto, nos encontramos entonces un punto aquí. Es sábado. Recuerden que para el pueblo judío era importantísimo el sábado. Es sábado. Jesús había hecho milagros ese sábado y eso les había molestado a las autoridades. Primer punto, ¿no? Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Fíjense bien, ¿quién lo está invitando? Uno de los jefes de los fariseos, alguien importante en el pueblo, en la comunidad. Y estos, quienes, los fariseos, lo estaban espiando. Fíjense bien, ¿cómo va a cambiar la dinámica? ¿Quién comienza a espiar? Los fariseos. ¿Quiénes terminan espiados? Los fariseos. Miren la dinámica, porque estos llegan para observar a Jesús y terminan observados por Él, por lo que ellos hacen al momento de sentarse a la mesa. Bueno, un punto, fijémonos en eso. Mirando cómo los convidados se escogían, porque por eso fíjense bien, estaban estos espiándolo, y luego dice, mirando, ¿quién? Jesús, cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Y empieza entonces, fíjense bien, aquí un punto clave, porque ya lo habíamos dicho a ustedes, que el Evangelio de Lucas habla mucho sobre el tema del banquete, de la mesa, de sentarse. Uno se sienta a la mesa con personas con las cuales está bien. Nadie se va a ir a sentar a la mesa con su enemigo. Nadie se va a sentar a la mesa con aquella persona con la cual está molesto. Nadie se va a sentar a la mesa para discutir o pelear. Nos sentamos a la mesa para compartir, para vivir una experiencia bonita de amor entre la familia, entre los amigos. La mesa nos convoca, la mesa nos reúne para compartir la vida. No solamente están los alimentos, sino está compartir la vida. En la mesa podemos compartir los momentos, las vivencias, los encuentros, la alegría, la tristeza, lo podemos compartir en la mesa. Por eso es clave en el Evangelio de Lucas que Jesús habla y comparte mucho la mesa. Hay temas importantes de la mesa. Y esto en este mes del matrimonio y la familia hay que tenerlo muy presente. La mesa convoca, sentarnos a la mesa. Pero si nos vamos a sentar a la mesa, ojalá que si nos hemos peleado con algún miembro de la familia, podamos reconciliarnos para que la comida sepa a gloria. Aunque sean frijolitos sencillos, aunque sea algo sencillo en la mesa, pero cuando estamos reconciliados y amándonos en familia, esa comida sabe a gloria. Pero ya puede ser un manjar, puede ser platos exquisitos, pero si estamos disgustados, eso no sabe a nada. Eso sabe como la comida que le llevan a los hospitales a los enfermos, sin sal, sin sabor. Así nos puede parecer ese banquete si no estamos reconciliados y amándonos en familia. Por eso necesitamos cuidar mucho ese tema de sentarnos a la mesa para compartir la vida. Y entonces dice que Jesús los miró y le da la parábola diciendo de aquellos que buscaban los primeros puestos en el banquete de bodas y que con pena eran quitados para darle lugar a aquel que sí era importante en el banquete. Por eso dice él, por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, vente para adelante, y entonces, honrado, te irás a sentar a los primeros puestos. Se recuerda que ya había hablado el domingo anterior, diciendo que los
últimos, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y fíjense bien que celebramos el día lunes a Santa María Reina, y ella, siendo última en cuanto al pueblo de Israel, es primero que el mismo pueblo de Israel. Ahí se pone en práctica esto de los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Pues bien, vuelve el mismo tema aquí. Y está tratando ese mismo tema, que es importante. Y entonces dice el texto que dirá, amigo, acércate para compartir ahí cerca el banquete. Entonces te verás honrado. Porque el que se engrandece a sí mismo, y aquí está la clave del texto obviamente, el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Humillación entendida como la humildad, ser humildes ante el Señor. El que se engrandece a sí mismo será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y luego, dice el texto, dijo a los que lo habían invitado, al que lo invitó, ¿no? A este jefe importante: cuando des un banquete no invites a las personas importantes, porque obviamente estos te van a invitar nuevamente para pagarte esa invitación. Cuando tú invites a alguien a la mesa, invita a los más pobres, que no tienen con qué pagarte esa invitación. Por eso es importante aquí tener presente ese punto, ¿no? De a quién vas a invitar, pero sobre todo es ir muriendo a uno mismo para dar lugar a la grandeza del Señor. Desde la humildad, desde la sencillez, no desde la grandeza del mundo, no desde lo que el mundo nos ofrece, sino desde la humildad. ¿Cuesta este tema? Muchísimo, créanlo, cuesta muchísimo. El tema de la humildad, de la sencillez. Se lo digo por experiencia, me cuesta muchísimo. Y no lo digo con orgullo, lo digo desde el dolor que me ha causado el orgullo, la prepotencia, ¿no? Que me ha tocado morder el polvo, porque se nos olvida lo más importante, y es cuando vamos queriendo crecer, y es cuando muchas veces nos tenemos que detener ante situaciones de la vida que duelen, pero hay que reflexionar y hay que cambiar algunos puntos claves en nuestra vida para poder ser engrandecidos en la presencia de Dios, crecer en la humildad. Ese sería el tema, ¿no? Crecer en la humildad, pero desde ese punto clave del compartir con aquellos necesitados. Veamos el texto nuevamente, ¿no? Hay que releerlo. Jesús invitado a una cena, a una comida, la mesa que convoca. Jesús, que es espiado y termina espiando, termina mirando a los que lo invitaron, da la enseñanza, y no solamente a estos que están buscando los primeros lugares, sino también al que lo invitó, para que comprendiera ese punto de compartir con los que realmente lo necesitan y que no le van a pagar ese favor, sino que en gratitud van a poder elevar oraciones al Señor. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Este segundo punto es aplicar el texto a nuestras vidas. Ya habíamos hablado de algunos puntos, ¿no? Ya íbamos entrando en sintonía de esta segunda parte de nuestra vida. Recordar que Jesús ya ha dado muchas enseñanzas en estos últimos domingos. Ya hemos aprendido mucho del Maestro, sobre todo ese tema de los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Ya les puse el ejemplo de la Virgen María, que en ella se lleva a cabo lo que Jesús dijo. Y no solamente en ella, sino en nosotros, en la medida que nos abrimos a la humildad y a la sencillez. Y les decía antes, ¿cuesta mucho ese tema? Sí, cuesta muchísimo. Cuesta mucho porque no nos han enseñado a ser humildes. Y es que hemos comprendido la humildad como aquel que, perdón la expresión, es papo, que tiene que bajar la cabeza y quedarse callado. Y en la psicología hablamos de la asertividad, que podemos ser asertivos y ser humildes. Porque debemos comprender, humilde es aquel que se planta en tierra, aquel que sabe poner los pies en la tierra, ese es el humilde. Recordando que humilde viene de humus, y humus es tierra. El humilde es el que se planta en tierra, el que no anda elevado en la soberbia, en la prepotencia, ¿no? En el orgullo del mundo. Y quizá muchos hemos caído en ese pecado, muchos hemos caído en ese error. Como ya hemos hablado aquí, Santo Tomás nos habla del pecado dominante, y quizá muchos tenemos ese pecado dominante del orgullo, de la vanidad, de la prepotencia, y nos vamos elevando, ¿no? Nos encanta que nos aplaudan y nos encanta que nos alaben, ¿no?
en los medios de comunicación podemos caer en ese error, cuando sacerdotes, cuando predicadores los alaban y empezamos, que a la gente le gusta cómo yo predico, la gente le gusta cómo yo doy las homilías y nos van aplaudiendo y nos vamos elevando como ese globo que son inflados con helio, ¿no? Y que nos vamos elevando y elevando y elevando, cuando menos se acuerdan terminan estallando y muchas veces el final es triste, ¿no? Es bastante lamentable, ¿no? Y suele suceder, sin mencionar a nadie, ¿no? O sea, todos somos conscientes de esa realidad. Yo les digo, yo soy el primero, el que tengo que reconocer que me ha costado muchísimo ese tema de la soberbia, del orgullo, porque está muy enraizado en mi vida, ¿no? Y que lo he ido trabajando, No puedo decir, porque sería malagradecido con Dios, decir, no, sigo siendo el mismo, ¿no? Sí tengo que reconocer que Dios ha hecho la obra en mí. ¿Que me falta crecer? Pues sí, me falta mucho crecer. Y cada uno tiene que ser consciente de esa realidad. ¿Cómo está su vida en cuanto al tema de la humildad? Repito, comprendiendo la humildad como aquel que se planta en tierra. Y poco a poco hemos ido comprendiendo esa voluntad de Dios. Y comprender que ciertamente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y plantarnos en tierra es humildad. Que quizá en el ser humano brota nuevamente la soberbia, el orgullo, la prepotencia, sí. El querer ocupar lugares, el querer pretender los puestos y honores, el pretender aplausos y alabanzas del mundo, pero en eso ¿qué queda, no? ¿Qué queda en nuestras vidas? Más que la tristeza luego de habernos llenado de tantas cosas, pero vacíos el corazón. De nada sirve tener títulos y honores en Roma, en España, en universidades de aquí, de allá, aquí en las universidades nuestras, si al final nos perdemos a nosotros mismos. Es necesario reflexionar, es necesario pensar en ese punto, porque es clave en la vida del cristiano, porque luego vamos buscando esos honores, ¿no? Vamos buscando, y nos vamos buscando a nosotros mismos, vamos buscándonos en nuestra realidad, y eso lo digo para todos, ¿no? Quizás lo estoy enfocando ahora en la vida sacerdotal, pero cada uno tendrá que ser consciente de su vida, de su realidad, en un puesto que te dan, en medio de tu familia, en nuestras situaciones concretas, muchas veces nos elevamos. Darle poder a alguien es atontarlo, porque se crece, se ensalza, y ahí está la perdición prácticamente del ser humano, el perdernos en esas cosas, ¿no? Muchas veces suele suceder, y hay que reflexionarlo, ¿no? Hay que pensarlo, porque hoy pueden haber aplausos, pero mañana ¿qué? Y cuando vengan los momentos difíciles, ¿qué? Y entonces es necesario replantearnos nuestra vida a la luz de la palabra y pensarlo, ¿me estoy buscando a mí mismo? ¿Estoy buscando honores? ¿Estoy buscando alabanzas? ¿Me estoy perdiendo en los aplausos del mundo? ¿Estoy perdiéndome en los seguidores que tengo en las redes sociales? ¿Estoy perdiéndome en los amigos que puedo tener en redes sociales? ¿Me estoy perdiendo en las cosas que puedo alcanzar, olvidándonos de lo más importante que debemos tener? Es punto clave, hermanos, punto clave para nuestra vida de fe. Es necesario poder dar paso a la humildad, plantarnos en tierra y reconocer la grandeza y las maravillas de Dios para dar pasos firmes a la santidad a la que estamos llamados cada uno de nosotros. Así que ojalá que esta palabra nos ayude a replantearnos nuestra vocación, a replantearnos nuestra vida y sobre todo a descubrir la bondad de Dios. Dios que nos observa, que nos mira a cada uno de nosotros y que esa mirada no es de juicio atroz, sino de un juicio de valor que nos ayuda y nos debe ayudar a crecer en nuestra vida de fe. Que esta palabra nos ayude a pensar cómo vamos. Ya encaminándonos a la recta final del tiempo ordinario, necesitamos reflexionar, necesitamos pensar para llegar al final de este año litúrgico bien preparados y bien dispuestos el corazón. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto es la oración. Vamos a orar a través del texto. Ya leímos la palabra, ahora hagamos oración. Sobre todo en ese tema de la humildad y de ese punto clave que el Señor sigue tratando. De los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Vamos a rever, ¿no? Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros.
cuando vamos perdiéndonos en realmente lo esencial de nuestra vida de la fe y nos vamos quedando en las cosas superficiales. Pidámosle esa gracia al Señor que nos aparte de esos vicios o de esas realidades humanas que no nos hacen crecer. Hagamos la oración, si no te sale yo oraré por ti. Hoy, Señor, después de haber meditado esta palabra, nos encontramos con un texto donde te observan y terminas observando. Y tu mirada no es de juicio como te observaban a ti. Tu mirada es de amor y haces un juicio de valor para ayudar a crecer y a madurar en nuestra fe. Nos has observado a cada uno de nosotros, Señor, y sabes cuántas veces hemos querido ocupar los primeros lugares. Cuántas veces hemos querido y pretendido tener lo primero. Hemos querido ser los primeros en un trabajo, ser los primeros en los estudios, ser los primeros en las situaciones parroquiales o pastorales, ser los primeros en tantas situaciones que al final nos llenan el corazón de tristeza porque siempre queremos más de la mundanidad. Ayúdanos a comprender que no es ahí la felicidad, que no se encuentra ahí la felicidad, sino en la humildad y en la sencillez de aquel que se planta en tierra. Perdón, Señor, si hemos abandonado el caminar de fe auténtico y nos hemos llenado de la soberbia, de la prepotencia. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos dejado que tu gracia habite en nuestros corazones. Te pedimos perdón por la soberbia, por la prepotencia que puede habitar en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a crecer en humildad, a crecer en amor y sobre todo a comprender tu voluntad día tras día. En tus manos quedamos. Y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Es necesario reflexionar. Miren, ya estamos avanzando para la recta final de este año litúrgico. Necesitamos evaluarnos, ya vivimos el Adviento, vivimos la Navidad, vivimos el tiempo cuaresmal, vivimos el tiempo pascual y ya vamos de camino a cerrar el año litúrgico con todas estas vivencias que hemos tenido. Tocará hacer examen de conciencia y evaluarnos, sobre todo si hemos madurado desde el Adviento que hemos celebrado, que iniciamos el año litúrgico hasta la fecha, si ha habido cambios en nuestras vidas. Si nos hemos dejado transformar por la gracia de Dios, muriendo a nosotros mismos para dar pasos firmes de conversión, o estamos buscándonos a nosotros mismos en esa soberbia y la prepotencia que nos ofrece el mundo. Es necesario replantearnos, si es que estamos así, si es que estamos ganándonos a nosotros mismos, tocará hacer el alto y replantear la vocación hacia el encuentro con el Señor. Si estamos bien, pues a seguir adelante. Luego, recuerden que el tema de la mesa es importante para el evangelista Lucas. Por favor, compartamos en familia esta experiencia del amor en una mesa, en una comida, por muy sencilla que sea, pero compartámosla. Ahora estamos cerrando este año o este mes mariano. Por favor, en familia, reunirse y compartir la mesa, compartir la comida y platicar de temas que nos ayuden a madurar en nuestra vida familiar, y si hay algo que mejorar y sobre todo pedir perdón, por favor hacerlo. Aprovechemos este domingo para encontrarnos en familia en torno a la mesa que nos convoca y nos reúne. Bendiciones para todos.